fallando, a ver si no que empezó la grabación. Entonces me dicen si se observa, todavía se ve la imagen muy pixeleada, ingenieros. Porque sí, ¿verdad? Sí, ahorita todavía Sí, sigue viéndose. profe. Pero se Sí, compone tal vez de repente, digo, bueno. sí, esperemos que sí. Y esperemos que sí. Bueno, pues vamos a comenzar entonces la clase y como le hemos hecho anteriormente, entonces bueno, ahorita borro el pintarrón porque acabo de finalizar la clase anterior, lo borro y continuamos con los demás temas, ¿no? Para que estén plasmados en el pintarrón y posteriormente se los comparto a través de una fotografía al grupo de WhatsApp, pero bueno, por la cuestión del audio sí me escucha, me imagino que bien, ¿verdad? ¿O hay alguna interferencia en el audio, No, ingenieros? profe, el audio sí se escucha bien. No, Ajá, profe, ¿se escucha el bien? audio todo bien. Perfecto. Ok, bueno, entonces voy a borrar el pintarrón y vamos a continuar con el siguiente tema que es bueno, que estamos viendo espacios vectoriales, ¿no? Ese es el tema que estamos viendo. Vamos a continuar con lo que se le llama el producto punto, que ya mencionamos algo en la sesión pasada. Y ese producto punto, de una otra forma, prácticamente es multiplicar básicamente ese vector o esa cantidad escalar prácticamente por otra cantidad escalar, ¿no? Tiene que ver básicamente es eso, ¿no? Que es un tanto distinto al producto vectorial. Entonces el producto escalar se le llama producto, también tiene el nombre de producto punto. En la sesión pasada estuvimos hablando sobre ello un poco, ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema. Entonces, eso se le conoce como producto punto, ¿sí? O también producto escalar. Así es como se le denota este tema que vamos a ver hoy, que les comentaba que tiene que ver con el tema de espacios, en este caso espacios vectoriales. ¿Vale? Entonces, vamos a tocar este tema, ¿no? Que tiene relación con esto. Bueno, entonces para ello, hay una definición de este tema, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar. Bueno, este producto punto, déjenme hacerles un poquito de mención. Ese producto punto lo van a emplear, o bueno, algunos de ustedes ya han hecho mención, pero en lo que se refiere al tema de física, en sí, la ciencia física, se utiliza en el tema de estática. ¿Sí? Lo que se refiere a estática, esa es una de sus aplicaciones, no nada más en estática, en la física en general, ¿sí? Física en general, cuando estamos hablando de la proyección de un vector, y obviamente pues ahí tienen que tener esa aplicación. También en las matemáticas, ¿sí? En las matemáticas, como por ejemplo tenemos el caso de la materia que se llama cálculo vectorial, ahí es donde van a utilizar ese producto punto. También lo van a observar en la materia que estamos ahorita, que es álgebra lineal. Ahí es donde van a ustedes a emplear lo relacionado a este tema, que se llama producto punto o también llamado producto escalar, ¿no? Entonces son algunos de algunas de las áreas de las ciencias exactas donde tiene una aplicación. Hay algunas otras más, pero por mencionar algunas de ellas, que son estas, ¿no? Eso es en lo que se refiere a la ciencia física y en lo relacionado a las matemáticas. Bueno, aquí me faltó escribir la letra S de matemáticas, ¿ok? Entonces les comento que existe una definición ya muy propia del producto escalar y hay un texto previo para esto. Déjenme utilizar un color de tinta más fuerte, creo que es la tinta azul. Entonces el producto escalar lo relaciona con dos vectores, ¿no? Entonces dice que sean, en este caso, el vector U y el vector V. Sí se alcanza a distinguir la tinta de color azul, ingenieros. Y bueno, me dice que se ve pixeleado, no sé si ya mejoró la señal y por lo tanto ya puedan ver la imagen del pintarrón, ingenieros. Y son tan amables. No, profe, bueno, al menos yo lo sigo viendo pixeleado. Ok, bueno. Entonces, bueno, por favor, entonces nada más escuchen, desarrollen su sistema auditivo, por favor, y ya después les comparto la imagen, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dos vectores, en este caso el vector U, así lo hemos representado,
y el vector v con letras, en este caso, minúsculas. Entonces sean u y v, dos vectores, en este caso, diferentes, dos vectores, en este caso, diferentes, en este caso, del número 0, ¿no? De 0 en los espacios, en los espacios, los espacios, recordando que los habíamos definido como, en este caso, la letra R, y como si estuviera elevada la potencia, en este caso a un espacio de R2. R2 se refiere a 2 dimensiones, y R3, pues obvio, a 3 dimensiones, ¿no? Y nos menciona que, dice, supóngase, esa es parte de lo que vamos a indicar, y supóngase que están situados, en este caso, están situados que sean situados estos vectores, a ver, permítame, vectores como modo, ok, dice, y supóngase que sean situados, estos vectores, que es lo que estamos hablando, estos vectores, ¿sí? Estos vectores de modo, ¿sí? De modo que sus puntos iniciales, de que sus puntos iniciales coincidan, ¿no? O en este caso, pues, sí, coincidan. Eso es lo que se refiere, ¿no? Como parte de esa pequeña definición. Y también es obvio que va a existir un ángulo entre ellos, ¿no? Entonces también es parte de lo que voy a escribir. Y dice, se dirá, en este caso se dirá que el ángulo, les comentaba que he observado que así como hablo, también quiero escribir, pero no puedo. No puedo escribir lo que pienso, ¿no? Así de manera muy rápida, ¿no? Entonces se dirá que el ángulo entre esos dos vectores u y v, en este caso es el ángulo, normalmente se ha utilizado el ángulo que se refiere al ángulo teta, no el símbolo de en este caso en el alfabeto griego, en este caso, ese ángulo que está determinado por, en este caso, el vector u y el vector v. ¿Ok? Eso es parte de, ¿no? Como parte de esos datos, ¿no? Ya dentro de las otras definiciones, dice que si ese vector u y ese vector v son vectores, ¿sí? Son vectores, aunque ya lo mencionamos, en los espacios, en este caso, en los espacios R3, R2, y en este caso el espacio R3, y en este caso ese ángulo que le llamamos teta, que es el ángulo, como lo mencionamos, es el ángulo entre esos dos vectores, entre u y v, coma, entonces, ¿sí? Entonces el producto escalar, que es de lo que estamos hablando ahorita, entonces el producto escalar, ¿sí? El producto escalar que le hemos llamado producto punto, o así también se le conoce, o también llamado o producto, y hablando un tanto en relación a los griegos, producto euclidiano, euclidiano, ¿sí? Producto euclidiano interior, así es como también se le denota ese producto punto, o producto euclidiano, en este caso de u punto, en este caso el vector v, y se define de la siguiente manera. Entonces es el vector u punto el vector v.
Esa tiene dos opciones, y una de ellas, como recordamos, estamos hablando de ese producto entre dos barras paralelas que tienen que ver con la longitud, con la norma, la magnitud. Creo que no me va a caber el espacio, déjenme hacer un poquito más corto. Hice la letra muy, muy grande. Entonces es esto. U y V. Eso por el coseno de ese ángulo. Aquí hay una definición. Si, en este caso, U es diferente de 0, y en este caso, V también es diferente de 0. Y la otra definición nos dice que 0, en este caso la afirmación sí, en este caso U es igual a 0, o existe la otra opción, o en este caso V es igual a 0. Entonces son dos condiciones que está usando en este caso el producto, lo que es el producto punto, el producto euclidiano interior, o también llamado producto escalar. Déjenme checar una nota. Ahorita les comparto la imagen. ¿Ya se mejoró la imagen, ingenieros? Ya, Sí, profe. profesor. ¿Ya está mejor? Sí. Ok, entonces ahorita les comparto la imagen para que la tengan como parte de sus evidencias. Sí, porque sí es necesario tener esta información, les digo, es de mucha utilidad para otras materias que en su momento van a tener que cursar, ¿no? Bueno, voy a tomar una foto y ahorita les comparto la siguiente información. Estamos en álgebra lineal. Álgebra lineal. Turururú. Me dicen si les llegó la imagen correctamente, ingenieros, por favor. Los voy a agradecer. Sí, profesor. Ok, perverso, diría un compañero mío. Perverso. Perfecto, ¿no? Ok, entonces aquí hay algunos diferentes datos que son importantes como definición de este producto, ¿no? Es que aquí estaba viendo algo y ya me generó una pequeña duda respecto a esa definición que escribía ya, fíjense. No sé si el libro tenga un error, porque se supone que es el producto de esos dos vectores por el ángulo y no nada más uno. Déjenme checarlo bien porque no quiero no quiero equivocarme. Déjenme ver si viene aquí. Es que se supone que debe ser los dos. Debe ser el producto de U por V. Y en este caso nada más escribí U. Sí, porque al hablar está indicando de los dos, entonces creo que sí estoy cometiendo aquí un dato distinto a los anteriores. Sí, debe ser U por V. También se aplica en cálculo integral, ¿eh? El producto interior. Sí, también lo podemos aplicar en cálculo integral. El producto punto.
O también llama espacio como producto punto. Sí, ¿saben qué? Creo que sí debe ser. Debe ser por... Aquí debe ser U y V. Sí, y tiene que ser U y V. No nada más puede ser. Pero igual lo voy a corroborar, ¿eh? Es U por V, no es V por V, no. Es U por V. Tiene que cumplir esa definición. Bueno, entonces ya mencionamos un tantito sobre ese tema. Pero bueno, nos falta ver otras cosas en relación al producto. Perdón que les dé la espalda. No déjenme checar aquí. Entonces vimos el producto, ya está la parte de su definición, pero existe otra parte importante, producto punto. Hicimos de dos vectores y nos da una cantidad escalar. No me acuerdo si hicimos un ejemplo de eso, ¿verdad? Creo que sí somos un ejemplo, ¿no? De la determinación del producto punto de dos vectores. ¿Sí, verdad, ingenieros, o no? Por favor. Creo que sí, ¿no? Confírmeme la información, ingenieros. Son tan amables, se los voy a agradecer mucho. Creo que sí, profe. Sí, yo me acuerdo que sí. Hicimos un ejemplo. Y luego están las propiedades del producto punto. Que, bueno, está la definición como tal. Sí, vamos a ver la definición. Y luego ya hacemos algunas operaciones. Que sí es bastante interesante este tema. Entonces, definición del producto interior, que es lo que vamos a hacer. También se conoce. Definición del producto, en este caso interior. A ver, aquí, creo que aquí hay un dato distinto a este. Sí, definición no es interior, producto punto. Ok, producto punto. Producto punto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos, aquí nos da como parte de la definición, dice que si el vector U, el vector V, y en este caso otro vector que le vamos a llamar W, en este caso son vectores, en este caso, pero en R subíndice N, ¿no? Aquí el espacio va a depender, ¿no? En Rn, y vamos a incluir un número que se llama la letra C, que le vamos a llamar escalar, ¿vale? En este caso C es un escalar. Es un escalar, o sea, un número, en pocas palabras, ¿no? Un número, ¿sí? Que forma parte de los reales. Entonces, ¿sí? Se cumplen las propiedades, eso es lo que vamos a ir viendo ahorita, las propiedades, se cumplen las propiedades siguientes. Se cumplen las propiedades en este caso siguientes, y estas son la número 1, en este caso es U punto V, eso es igual a V por, en este caso, esa es una de esas propiedades de ese producto que tenemos ahí, ¿no? De ese producto punto. Entonces, el producto punto del vector U punto del vector V es igual al vector V por el producto punto. Ahí está. Número 2, se refiere entonces al vector U, el producto punto, y luego viene la suma del vector U más otro vector que se llama el vector W. Esto es igual a multiplicar, ¿no? El vector U por el vector V, y luego se suma y se multiplica el vector U por el vector W. De tal manera que me queda U punto V más el vector U multiplicado el producto punto por el vector, en este caso aquí, W. Esa es parte de esas definiciones, ¿no? La número 3, ahora vamos a involucrar, en este caso, el número C, que es el escalar, que multiplica al vector U por el vector V, de esa forma, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar el escalar, ¿por qué? Por el vector U, y luego también por el vector, en este caso V, de tal manera que me va a quedar
ese es igual al vector C, el escalar, por el vector U, y luego eso producto punto, el vector V. Eso a su vez va a ser igual al vector U, producto punto, el escalar por el vector V. De esa manera, ¿no? Esa sería otra forma de representar esa operación de un escalar por el producto punto de esos dos vectores, ¿no? Y luego si tenemos el producto punto de ese mismo vector, en este caso el número 4, entonces es el hablar de ese vector U, V, por ese mismo vector V, producto punto, esto va a ser igual a obtener la magnitud, en este caso como le llamamos en su debido momento, la longitud, la magnitud o la norma de quién, de ese vector, pero ahora elevado al cuadrado. ¿Sí? Y como número 5, tenemos la otra parte de esa definición. Voy a borrar esto. Número 5. Entonces, corresponde a lo siguiente. En este caso es el vector V, producto punto del vector V, cuando ese producto es mayor o igual a 0, coma, y nos dice, y el producto nuevamente de ese vector V por ese vector V es igual a 0, aquí viene la condición sí, ¿ok? Sí y solo sí, en este caso V, cuando ese vector sea igual a ¿qué? A 0. Uno de ellos, en este caso, sea igual. Entonces, eso es parte de esas definiciones de esto que se le llama definición del producto punto, ¿no? Entonces, continuando con parte de ello, tenemos unos ejemplos muy sencillos, con lo que vamos a hacer la demostración de este producto. Entonces, tengo dos vectores, entonces tengo, dice, dados, en este caso dados, el vector U es igual a 2, menos 2, el vector V es igual, en este caso, a 5 unidades, 8, y el vector W es igual, en este caso, a menos 4, 3, que vienen siendo sus coordenadas o par ordenado, su representación en el plano cartesiano. Nos dice encuentre, en este caso dice encuentre lo siguiente. Encuentre lo siguiente, dos puntos de aparte. En este caso, para el inciso A, nos pide que encontremos el producto punto del vector U por el vector V. El inciso B nos pide que hagamos el producto del vector U, producto punto del vector V, y luego eso lo multipliquemos por el vector W. Para el caso del inciso C, nos pide que encontremos el producto punto del vector U, luego un escalar que es el número 2, multiplicado por ¿quién? Por el vector, en este caso V. El inciso D, para el inciso D nos pide que encontremos, en este caso, para el caso del vector W, encontremos su magnitud, ¿sí? Su norma o su longitud, y luego lo elevemos al cuadrado. Para el caso del inciso C, perdón, A, B, C, D, E, para el inciso E, nos pide que realicemos el producto del vector U, producto punto, en este caso el vector V, menos 2 veces un escalar multiplicado por el vector W. Eso es lo que vamos a realizar. ¿Sale? Hay que hacer esos pequeños ejemplos en relación a esta definición del producto. Entonces, como diría alguien, pues manos a la obra, ¿no? Turururum, turururum. Entonces, para el primer ejemplo, pues tenemos que multiplicar, como habíamos comentado en principio. En este caso, si se fijan, en el caso del vector U y el vector V,
y el vector W, ambos tienen componentes. También se les puede, por ejemplo, también lo podemos llamar, déjenme utilizar el otro marcador, este que está un poquito más de color azul, de tal manera que tiene una componente en X, una componente en Y, así lo podemos también definir. Y para el vector V, de igual manera, V en X, y V en Y, ¿no? Así sería. Para el caso de W, W en X, W en Y. De esta manera, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vayamos a hacer la operación? Para el caso del inciso A, entonces tenemos que tomar en cuenta la componente en X del vector U y la componente en Y en X del vector V. Y así sucesivamente, ¿no? Eso sería como de otra manera lo que tendríamos que llevar a cabo. Entonces, de acuerdo a esto, lo tendríamos que hacer de la siguiente manera, ¿no? Y si no, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Vamos a hacer una pequeña, por ejemplo, en el caso del inciso, de este inciso, de las propiedades, eso también lo podemos representar de la siguiente manera. En este caso va a ser el vector 1, o en este caso V, por U1 por V1, más, en este caso U2 por V2. Esa sería una manera de representar esto, ¿no? Más 1, 2, 3 puntos, en este caso UN por V suficiente, ¿no? Eso sería también parte de esas operaciones. Entonces, haciendo el inciso A, es prácticamente lo que nos está ahorita haciendo esas operaciones. Entonces voy a hacer el producto, en este caso, del vector U punto vector U, V. Entonces me va a quedar que el vector U está constituido de 2 unidades, menos 2 unidades. Y el vector V, perdón, déjenme borrar esto, es igual a 5,8 unidades, 5,8 unidades. Entonces, al hacer la operación U por V, U punto V, entonces van a ser 2 unidades que multiplican a las 5 unidades del vector V, ¿verdad? Así es como tendríamos que representarlo. Luego más, ¿verdad? Más la componente, en este caso, más la componente que sería menos 2 unidades de V, de U, por 8 unidades de V. Entonces eso va a ser igual a 10 unidades menos 16 unidades. Por lo tanto, el producto de V por U, de U por V es igual a menos 6 unidades. Recordando que estamos hablando del producto punto, entonces viene siendo el producto escalar, por lo tanto nos va a dar una cantidad, un número. ¿Sí? Entonces, aquí es como si hiciéramos, como les comentaba, la componente en X del vector U, la componente en X del vector V, en este caso, luego la componente en Y del vector U, y luego la componente en Y del vector V. Entonces, aquí se hace el producto punto, y esa sería la manera de poder representar la primera operación que tenemos aquí, ¿no? Para el caso del inciso B, ¿cómo nos quedaría, ingenieros? Para el caso del inciso B, ahora tenemos que hacer ese producto que, bueno, ya lo hicimos, ¿verdad? Ya hicimos el producto de U por V, ahora tendríamos que multiplicar ahora ese vector, ese producto escalar de esos dos vectores, ¿por quién? Por lo que equivale el vector W. Aquí es como si hiciéramos la operación de un escalar, ¿no? Si hacemos la operación entonces ahora del vector U punto vector V, eso multiplicado por W, entonces previamente en el inciso A ya obtuvimos este resultado, ¿no? Este resultado ya lo obtuvimos, ¿verdad? Es este resultado, que de hecho es en la forma anterior que nos da igual a menos 6 unidades. Entonces si eso lo multiplicamos por quién, por el vector W, y el vector W, ¿cuánto vale? ¿Cuántas unidades vale? Vale menos 4 unidades en W en X, por decirlo así, W en X, W en Y. Eso equivale a 3 unidades. Entonces, este producto es como si tuviéramos aquí un escalar que va a multiplicar al vector W, ¿no? De tal forma que ese escalar vale menos 6 unidades
multiplica a menos 4 unidades, ¿no? Así. Esto más, así es como tiene que ver parte de esas operaciones, ¿no, ingenieros? El escalar, ¿por quién? Por el vector W. ¿Y eso a qué va a ser igual? ¿No es cierto? Aquí me equivoqué, ¿no? No es cierto, esta operación que estoy haciendo es incorrecta, me quedaría así como aparece en la parte superior. Entonces voy a involucrar el 6 en cada uno de sus componentes. Me queda 6, ¿por quién? Por 4, en este caso 24, y me nos queda más 24 unidades como componente en X, menos 6 por 3, 18 unidades en Y. Entonces, eso es lo que corresponde a tener el vector punto, el producto punto entre el vector U y el vector W, V, y luego eso multiplicado por el vector W. Y eso por consiguiente nos va a dar, ¿ahora qué? En este caso las coordenadas, o un par ordenado, o las componentes horizontales y verticales de ¿quién? De ese producto de esos vectores que tenemos en este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? Creo que es muy directo el resultado, ¿no? Y bueno, si pasamos, sí, está muy práctico, muy directo. El inciso B, ahora vamos con el inciso C. Entonces, el inciso C me dice que es el producto del vector U, es U, producto punto, 2 veces el escalar, que multiplica al vector, en este caso, al vector V. Y el vector V, como pueden observar, pues ya sabemos cuáles son sus componentes, ¿no? ¿Y cuánto vale el vector U? El vector V, sabemos que tiene las componentes 5 y 8, y el vector U tiene las componentes 2, menos 2. Pero a final de cuentas vamos a hacer el producto, ¿verdad? De ese escalar. ¿Por quién? Por el vector, en este caso el 2, que es el escalar. ¿Por quién? Por el vector U y el vector, en este caso el vector V. O previamente podemos hacer la operación del vector U por el producto punto del vector V y luego multiplicarlo por 2. ¿Verdad? También podemos hacer esa operación. ¿Qué opinan, ingenieros? Pues de hecho aquí está parte de las propiedades, ¿no? La número 3, aquí ya la tenemos, ¿no? Si se fijan, la número 3 nos está indicando esto, ¿no? Si se fijan, la propiedad número 3 es esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces tenemos un escalar, un vector, producto punto, un escalar por un vector. Entonces esto también nos quiere decir que podemos sacar el escalar y hacer el producto punto de U por V. Me quedaría de la siguiente forma. Entonces regreso acá. Entonces el inciso C lo voy a resolver de la siguiente manera. La propiedad ahí la tenemos representada, pero igual la puedo indicar, ¿no? Me queda entonces que es el vector U, producto punto, en este caso, ¿quién? El escalar, en este caso, por el vector V. Eso también es igual a tener, ¿quién? En este caso, va a ser el escalar que va a multiplicar al producto punto del vector U por el vector V. Ese viene siendo parte de este caso, ¿no? Y la operación que tenemos nosotros para el caso del inciso C nos está diciendo que es, la voy a escribir aquí, entonces me queda que es el vector U, el producto punto, 2 veces el escalar por el vector V. Entonces, eso también quiere ser igual a 2 veces el escalar que va a multiplicar al producto U, al producto punto del vector U por el vector V. Y eso ya lo hicimos previamente, ¿no? Esa operación ya la obtuvimos hace ratito. Esta operación ya la habíamos obtenido. Entonces, eso es igual también a tener 2 veces, en este caso, menos 6. Por lo tanto, el resultado va a ser igual a menos 12 unidades. O sea que me queda el vector U, producto punto, en este caso, 2 veces el vector V. Entonces, ese es el resultado para este ejercicio que tenemos ahorita, ¿no? Ese viene siendo nuestros datos.
Así es como resolveríamos entonces el inciso C de acuerdo a las propiedades que nos está proporcionando la definición del producto punto. ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando del inciso D, en el caso del inciso D, aquí ya lo tenemos, entonces el inciso D nos está pidiendo que hagamos la operación, en este caso, de doble barra, el vector W doble barra elevado al cuadrado. Entonces, eso también es igual a la definición número 4, que es en este caso el vector W, producto punto, el vector W. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale en este momento el vector? En este caso, el vector W ya lo tenemos allá, ¿no? En este caso vale las componentes menos 4, menos 4,3. ¿Cómo haríamos las operaciones entonces? Esto nos indica que tenemos, como ese vector tiene la componente en X y la componente en Y, ¿verdad? Por llamarlo así, W en X y W en Y, entonces tenemos que multiplicar 2 veces la componente en X por la componente en X, ¿verdad? Y luego la componente en Y por la componente en Y. Y de esa manera vamos a obtener ese resultado y luego lo vamos a hacer la suma respectiva, ¿no? Entonces eso nos indica que también esto es igual a tener la componente en X, ¿sí? Tiene una componente en X, y una componente en Y. Y eso va a ser el producto punto. Bueno, aquí también lo puedo escribir aquí, componente en X, componente en Y. Producto punto de componente en X, componente en Y. ¿Sí? Déjenme borrar esto porque esto no es igual a ese resultado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Tenemos que hacer sus respectivas componentes. Entonces va a ser el producto de la componente en X por la componente en X, ¿sí? Y más la componente en Y por la componente en Y, y de ahí sacamos el resultado y vamos a llegar a un número. En este caso, que va a ser un número, en este caso un escalar, ¿no? Entonces hacemos las operaciones, la componente en X por componente en X y la componente en Y por componente en Y. De tal manera que va a ser el resultado. ¿Cuánto vale W? En este caso vale menos 4 unidades, multiplicada menos 4 unidades, que es el parte de ese producto. Déjenme lo escribo aquí. Esto va a ser igual a menos 4 unidades por menos 4 unidades más, en este caso la componente W en Y, que son 3 unidades por 3 unidades. Eso me va a dar un escalar. Entonces 4 por 4 son 16, menos por menos me da lo positivo, luego más 3 por 3 son 9. Por lo tanto, el resultado, en este caso, de doble barra W elevado al cuadrado es igual a 25 unidades. Ese viene siendo el resultado para ese vector W, en el cual estamos aplicando, en este caso, el producto punto de ese mismo vector. Y nos faltaría el inciso D y el inciso E. Ah, no, ya hicimos el inciso D, ¿verdad? Ya lo tenemos. Nos faltaría el inciso E. El inciso E, ahí pueden observar que tengo ahora es una diferencia, ¿no? No es una suma, sino es una diferencia. Entonces conozco el vector U. En este caso vale 2 unidades, menos 2. Vector V, menos 2 veces el vector W. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, ingenieros? ¿Cómo harían ustedes ahora el inciso E, ingenieros? Ahora estamos aquí. Nos faltaría este resultado. ¿Cuál sería sus operaciones, ingenieros? Déjenme, le tomo una... esto no le he tomado imagen, ¿verdad? Creo que no. No, profe. Ok, yo ahorita se las comparto entonces, para que la tengan ahí presente en el grupo.
Entonces nos faltaría hacer la última operación, en este caso el inciso E, donde nos pide que multipliquemos el vector U, producto punto, en este caso el vector V, menos 2 veces el vector, en este caso W. ¿Y cómo haríamos esa operación, ingenieros? A ver, si son tan amables. Primero tenemos que resolver lo relacionado al paréntesis, ¿no? Eso es lo más importante. Si hay alguna propiedad que nos permita realizar esas operaciones, adelante. Pero como podemos ver, de acuerdo a lo que tenemos, en este caso, si se fijan aquí tenemos la propiedad número 2, es el producto punto del vector U, en este caso por la suma de estos dos vectores. Bueno, aquí hay una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el vector U lo multiplica por el vector V y luego lo suma y lo multiplica por el producto punto del vector W. En este caso es una suma. Pero bueno, aquí no tenemos alguna otra propiedad que nos esté involucrando la diferencia de esos dos. Entonces, primero tenemos que hacer, como el caso de álgebra elemental, se multiplica primero lo que está dentro del paréntesis, en este caso es por las jerarquías, ¿no? Entonces voy a multiplicar 2 veces el vector W y me va a dar un resultado, ¿no? Entonces, un escalar por sus componentes. Y luego tengo que hacer la diferencia, entonces el vector U, que ya lo conozco, perdón, el vector V, menos 2 veces el producto de ese escalar por ese vector, en este caso que es el vector W. ¿Verdad? Así es como tendríamos que hacer las operaciones, ¿no? Entonces, si multiplicamos primeramente el escalar por W, por el vector W, nos quedaría que va a ser igual a, si se fijan, hacemos el producto del escalar por me quedaría menos 8 y menos 6. Entonces ya tenemos esta operación. Y luego el vector V vale 5,8. Entonces tenemos que hacer la diferencia de este vector por el producto de esto. Y nos va a dar un resultado, un número. Un número que va a tener dos componentes, ¿no? En este caso, va a tener dos componentes. Si hacemos la diferencia, nada más que por cuestiones de espacio, ya les compartí la imagen al grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Ya les llegó? ¿Ya les llegó la imagen, ingenieros? Sí, profe. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, voy a utilizar otro color. Entonces, aquí vamos a hacer la operación de dos veces el vector, en este caso W, que me quedaría de la siguiente manera, 2 veces en el vector menos 4, en este caso 3 unidades. Entonces este resultado corresponde a tener menos 8 unidades, 6 unidades, ¿no? Entonces este es 2 veces W, esa es la operación, ¿no? 2 veces W. Y luego dice que el vector V le tenemos que restar ese producto, ¿no? El 2 veces W. Pues lo hacemos, ¿no? En este caso, ¿cuánto vale el vector? El vector V vale 5 unidades, menos ¿qué? Menos 8 unidades. Luego, en este caso, el vector V, luego 8 unidades menos 6 unidades, ¿no? Me quedaría de la siguiente manera. Entonces, ahora la diferencia de V menos 2 veces W va a ser igual a tener, ¿cuánto vale el vector U? V vale 5 unidades, ¿verdad? Menos, o sea, va a ser la diferencia de la componente en X del vector U menos el vector, menos las componentes de ese producto de 2 por W, ¿ok? Menos 2 veces, ¿cuánto vale en este caso va a ser menos 8 unidades, luego, coma, ¿sí, verdad? Coma, ¿qué más? En este caso, ahora, ¿cuánto vale el vector V? 8 unidades, menos 6 unidades del vector, en este caso, 2 veces W, y me van a quedar esas componentes, ¿no? Entonces, el primer valor son 13 unidades, esto va a ser igual a tener 13 unidades, 2 unidades. Ese sería la diferencia del vector U, V, menos 2 veces W. Sería 13,2 unidades. Y luego ahora vamos a hacer el producto, ¿no? El producto escalar, el producto escalar, el producto punto del vector U por las operaciones anteriores, ¿no?
Entonces, esto lo podemos plantear aquí, ¿no? Disculpen mi desorden. Entonces, me queda, ¿cuánto vale el vector U? Aquí está, 2,2. 2,2, 2, menos 2. En este caso son 2, menos 2, producto punto, en este caso, ¿quién? 13 unidades, 2 unidades. Entonces tenemos que hacer ese producto punto de esos vectores que tenemos ahí con sus respectivas, en este caso, ¿qué? Coordenadas, ¿no? Entonces multiplicamos el componente, en este caso, componente en X del vector U por la componente en X del producto anterior, luego eso más, que nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, lo voy a escribir aquí, ¿no? Entonces, esto lo voy a hacer aquí en esta parte. Entonces, haciendo las operaciones, me queda 2 veces, yo creo que no va a acabar aquí el espacio. Entonces, van a ser 2 veces, en este caso, el 2 por 13, y luego, más, en este caso, menos 2 unidades del vector V, que es la componente en Y, por, en este caso, 2 unidades del vector, de la componente de la diferencia de esos dos vectores, ¿no? Que vale 2. De tal manera que me queda 13, 26, menos 4. Déjenme escribirlo al revés, ¿no? Entonces me queda aquí 2 unidades, por menos 2 unidades. Y luego 2 por 13, esto más, 2 por 13 unidades. Entonces esto va a ser igual a tener que menos 4 unidades más ¿qué? Más 13, más 26. Entonces esto nos da como resultado 22 unidades. ¿Vale? Entonces ese resultado del producto de ese vector, del producto punto de ese vector U, por lo que está relacionado en el paréntesis, que es V menos 2 veces un escalar por el vector W, ¿no? Entonces eso es igual a 22 unidades. Ay, ya casi nos terminamos la hora, ¿verdad, ingenieros? Déjenme tomarle tomarle aquí captura de una imagen para que ustedes tengan esta información. ¿Sí se ve bien la señal, ingenieros, o todavía tenemos variación en la señal? Sí, ahorita se ve mejor, profe. Ok, bueno, entonces le voy a tomar la imagen para que ustedes la tengan y la puedan compartir en su portafolio de evidencias, ¿no? Sí, muchas gracias a todos los que pudieron subir su portafolio de evidencias. Recuerden que sí, eso es importante, ¿no? Para su calificación. Entonces ya tomé imagen, ingenieros, a ver si se alcanza a, me dice si se ve la imagen completa, ¿no? Por favor, ¿alguien hizo un comentario? A ver, permítame, déjenme checar aquí el chat. Creo que hay algún comentario de alguien de ustedes. ¿Quién dice? Ah, ok. Bueno, ya apareció un comentario de Dice Lairandi, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un comentario al respecto. ¿Alguna pregunta, ingeniero? ¿Sí les llegó la imagen correctamente al grupo? Sí, profe, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues prácticamente ya estamos sobre la hora. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, ingenieros. Y estamos al pendiente con los siguientes temas, ¿no? ¿Vale? Y nos estamos, en la siguiente clase continuamos desarrollando más ejercicios sobre los diferentes productos, bueno, diferentes temas que tienen que ver con espacios vectoriales y álgebra lineal. Ok, pues bueno, me despido, muchas gracias y estamos en contacto, ingenieros, por los diferentes medios de comunicación que pues, nos permiten tener, ¿no? Ok, bueno, buena tarde, buen provecho, cuídense mucho, por favor. Nos estamos viendo, vemos, cuídense mucho, profe. ingeniero. Buen día, profesor. Hasta luego. Hombre, a ustedes, gracias. Hasta luego, Mucho, profe. bye. Hasta luego. Nos vemos. Ay, adiós. Hasta luego. Hasta luego.